Deuteronomio, capítulo 27, versículo 1 al 3. Deuteronomio, capítulo 27, versículos 1 al 3. Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra donde abundan la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados. Bendito sea el Señor. Ahí está la palabra del Señor. Y el tema que queremos compartir en esta tarde es: presta atención. Con un breve recordatorio, nada más, muy breve. Estamos en una serie y hoy terminamos con esta saga, con esta serie de 3 sermones sobre el libro de Deuteronomio. Lo dijimos, el pueblo de Israel está listo, está a punto, está literalmente en el momento clave para entrar a la tierra prometida. Estos son los últimos discursos, las últimas palabras de Moisés, y es el momento donde se materializa, donde se cumple la palabra del Señor, las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que les entregaría una tierra prometida. Dijimos que este libro podía bosquejarse con 3 palabras. La primera palabra era recuerda, ¿sí? Recuerda, ¿verdad? Recuerda. La segunda palabra es obedece y la tercera palabra es presta atención. Las 3 palabras y que condensan y que resumen este 5º libro que escribe Moisés, el Deuteronomio. ¿Qué significa prestar atención? Es la primera pregunta que necesitamos resolver. ¿Qué significa prestar atención? Y prestar atención es hacer caso, poner oído, tomar en cuenta, ten cuidado. Significa ten precaución, sé cauto, estar atento a algún peligro, a tomar precauciones al realizar alguna actividad, cualquiera que ésta sea. Tener cuidado, andar con cuidado, contemplar, vigilar, observar, hacer caso, andar con cuidado. Prestar atención es la capacidad de enfocarse en una persona o en un objeto para captar, para entender cómo es, cómo se comporta. Prestar atención tiene que ver con ello. La atención está relacionada con la capacidad de aprender y recordar. Prestar atención. ¿Recuerda la primera palabra? Recuerda. La segunda, obedece. Ahora presta atención. El cuidado tiene que ver con preservar. Dios quería preservar a su pueblo y por esa razón les dice: tengan cuidado. Van a entrar a una tierra prometida, a un lugar que ustedes no conocen. En ese lugar hay gente, hay personas, hay un mundo que ustedes ignoran. Por lo tanto, cuando pasen a la tierra prometida, presten atención, observen, analicen, evalúen, juzguen. Porque no todo lo que verán es bueno. No todo lo que encontrarán en ese andar hacia la tierra prometida, no todo lo que hay en esas ciudades es bueno para ustedes. Dios, por intermedio de Moisés, prepara al pueblo para pasar a la tierra prometida. Y las luces del mundo estaban allí. El dinero fácil, la vida licenciosa, todo aquello
que Israel iba a encontrar en un mundo contaminado por el pecado. Por esa razón, Moisés, antes de iniciar el viaje hacia la tierra, divide al pueblo. Y el libro de Deuteronomio nos da esa visión, donde por una parte les recuerda las consecuencias de la desobediencia y por otro lado tiene que ver con las bendiciones que vendrán por medio de la obediencia. Por lo tanto, las demandas para cumplir la ley tienen que ver con eso. Por esas razones que el libro comienza con un recuerda lo que hizo Dios. Luego dice obedece a la ley de Dios y ahora les dice presta atención de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. La pregunta que necesitamos resolver en este instante es ¿a qué tenía que prestar atención Israel? Y el texto nos ayuda a responder esta pregunta. ¿A qué tenía que prestar atención Israel? A lo primero que tenía que prestar atención Israel era a las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia. La consecuencia es un hecho que acontece o es derivado o resulta de una acción inevitable. Las acciones siempre van a proveer consecuencias, buenas o malas. Se conoce como consecuencia aquello que resulta a causa de una circunstancia, de un hecho, de una acción. Algo ocurrió para que resultara algo. Una consecuencia resulta de otro hecho. Por ejemplo, si usted va en su auto manejando y se pasa la luz roja, probablemente tenga serias consecuencias. Entonces, la consecuencia tiene que ver con el resultado de algo. Israel tenía que saber, Israel debería tomar nota, tener en cuenta, prestar atención a las serias consecuencias que implicaba desobedecer a la palabra de Dios. Israel tenía que convencerse de que Dios no era un Dios más o era un Dios entre otros. Israel tenía que entender que el único soberano Dios, el que los había sacado desde Egipto con mano poderosa, ahora los llevaba a la tierra prometida, pero allí el pueblo tenía que aplicar lo que había aprendido en el desierto. 28:15. Note las consecuencias. 28:15, por favor, acompáñeme en la lectura. Dice, pero 28:15, ahí está. Pero debes saber que, nótese la advertencia. Note por favor la advertencia. Aquí hay una advertencia. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente, por favor, considere todos sus mandamientos, no dice unos pocos, no dice un poquitito o lo que tú puedas, dice todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno vendrán sobre ti y ahí vienen las consecuencias. ¿Se capta la idea? Si no obedeces, va a haber consecuencias nefastas para ti, para tu familia, para el pueblo. Dios le dice a Israel, observa, analiza, ten presente, ten cuidado, considera. Hay peligros. El mundo ofrece peligro y esto no ha cambiado para los creyentes actuales. El mundo ofrece muchas cosas. Pero debemos prestar atención si aquello que el mundo nos ofrece agrada a Dios o es beneficioso para nuestras vidas. Si no obedeces, esto es lo que ocurrirá. Si no obedeces, traerá consecuencias funestas sobre tu vida. Israel tenía que captar esta idea. Israel tenía que grabar esto antes de
Antes de pasar a la tierra prometida, Dios le dice a Israel, considera, ten cuidado, porque tus hechos, tus acciones, lo que tú hagas, repercutirá no solo en tu vida, sino en la vida de tu familia. Necesitamos entender que la desobediencia no es una quimera, no es algo que pasa por aquí o por allá. No, si una buena obra tapa una mala, como dice alguien por allí. Eso no es tan así. La desobediencia es en el fondo pecado. La desobediencia es en el fondo rebelarse a Dios. No existe, déjeme decirle, no existe, nunca ha existido el pecado personal. Lo que yo hago me afecta solo a mí. Eso no es así. Usted sabe que no es así. El pecado personal yo lo llevo a cabo, pero eso inevitablemente va a afectar a quienes amo. Inevitablemente va a afectar a mi familia. Inevitablemente va a afectar a mi esposa, a mis hijos, a mi nieta, etcétera. Y usted sume. Porque el pecado no es personal. Israel tenía que entender que las graves consecuencias de la desobediencia traería consecuencias funestas sobre su vida. Por favor, después lea el capítulo 28, versículo 16 en adelante. Maldiciones personales, peste, sequía, derrota en la guerra, plagas, calamidad, cautividad, y súmele, y súmele, y súmele. Y todo eso tiene que ver con la desobediencia. Tenemos que tener presente que esto no ha cambiado nada, absolutamente nada. La desobediencia sigue siendo una causa importante en el dolor de Dios y en el dolor de la iglesia, en el dolor de muchas familias. Trae sufrimiento a quienes infringen la ley, pero también afecta nuestra vida. Analicemos nuestra vida, preguntémonos, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no alcanzo esto o aquello y no tengo resultados en esto? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no tengo armonía en mi familia? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y siempre me estoy preguntando por qué. Y capaz que la respuesta sea que no he sido lo suficientemente obediente a la palabra de Dios. Israel tenía que pensar, tenía que prestar atención en las serias consecuencias que traería la desobediencia. Segundo, ¿a qué tenía que prestar atención a Israel? A la parte contraria, es decir, ahora también tenía que tener presente que las bendiciones acompañan a la obediencia. Las bendiciones de Dios acompañan a la obediencia. Si somos fieles al Señor, Dios retribuirá, Dios nos dará, Dios entregará. Una bendición es un deseo expreso de bienestar. Cuando alguien dice te bendigo, lo que está haciendo es desear el bien y Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere siempre bendecir, porque bendecir apunta a un acto de bienestar, a un deseo personal de entregar algo más allá, incluso de lo que yo merezco. La bendición es la expresión de un deseo de benigno que se dirige a una persona. Esto quiere decir que al mismo tiempo que se pronuncia la bendición, va acompañada con un hecho. Dios no dice Dios te bendiga, arréglatela solito. Eso no lo dice el Señor. A veces nosotros lo decimos. Pero Dios siempre que dice quiero bendecirte, lo acompaña con hechos. Y sucederá, por favor, considere 28:1, capítulo 28, versículo 1. Leamos en el nombre del Señor. Si realmente escuchas, ahí está la contraparte. Si realmente escuchas al Señor y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las naciones de la tierra. Ahí está la contraparte. ¿Qué hemos elegido? Sucederá, dice otra versión, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios,
cuidando de cumplir los mandamientos, Dios te va a bendecir. Moisés enumera todo un bienestar que vendría a Israel solo por el hecho de cumplir a la palabra de Dios, solo por el hecho de ser absolutamente fieles a la palabra de Dios. Nada quedaba fuera de la cobertura de los fieles. Todo lo que vendría sobre Israel serían bendiciones, 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 bendiciones y bendiciones. Bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y súmele, vea por favor, a partir del versículo 3, 28:3 en adelante, hay una serie de bendiciones que vendrían sobre la vida de los israelitas. Bendiciones personales. Bendito serás en la ciudad, en el campo, en tu vientre, tus cosechas, tu ganado, tu canasta, tu mesa de amasar, en el camino, etcétera, etcétera. Y por favor, siga. Eso se llama bendición de Dios, vivir con la bendición de Dios. Pero hay un requisito. Y el requisito está en el versículo 14, 28:14. Dice, jamás te apartes. Ahí está la clave. Ahí está la clave, querido hermano, querida hermana. Ahí está la clave. Jamás, dice, te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Jamás te apartes de esta palabra. Jamás te apartes de la palabra. No te desvíes, dice otra versión. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy. Déjeme decirle, esto no ha cambiado tampoco. No ha cambiado. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No ha cambiado. Usted me dirá, sí, Antiguo Testamento, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios que sirvió para el pueblo de Israel en el pasado, ¿por qué no va a ser útil para mí, para usted? No ha cambiado. La palabra de Dios sigue marcando el curso de nuestra vida. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo ha comprobado. Usted lo ha vivido. Usted lo ha evidenciado en su propia vida. La palabra de Dios sigue siendo efectiva. La palabra de Dios es vigente, absolutamente vigente. Está al día. Porque la propia palabra del Señor se encarga de decir, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas son palabras de Jesús. No deje de consultar la palabra de Dios, no deje de consultarla, no deje de analizarla, no deje de evaluarla. Aquí está la vida, hija querida, hijo querido, aquí está su vida. Aquí está seguro. Quien camina en la palabra del Señor está seguro, no teme, no tiene por qué temer, porque nuestro andar está protegido por una promesa. Si tú cumples los mandamientos, si tú cumples con la palabra del Señor, yo te bendeciré. Yo lo creo. Bendito sea el Señor. Aquí está la palabra, aquí está la vida eterna, aquí está el misterio de la salvación, aquí está el misterio de la prosperidad, aquí está el misterio de toda nuestra vida y de aún de nuestra vida más allá de esta vida. Aquí encontramos refugio, esperanza, consuelo, ánimo, pero por sobre todas las cosas, aquí en esta palabra encontramos, solo en esta palabra encontramos a nuestro bendito Salvador, a Jesucristo el Señor. Prestar atención para Israel era un llamado a la conciencia, un llamado a la conciencia. Israel no podía perderse en el vorágine de la vida, en la vorágine de la vida, como tampoco podemos perdernos nosotros. No podemos evitar el mundo está afuera. El mundo está en tu trabajo, el mundo está en el colegio, el mundo está en todas partes. No lo podemos evitar. Pero sí podemos tener cuidado. Sí podemos prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Usted y yo jugamos un rol súper importante en nuestra sociedad.
Pero para hacer influencia, debo prestar atención a cómo se mueven las cosas en el mundo. Lo que ocurre a nuestro alrededor es parte de nuestro mundo, es parte de su vida. Déjeme decirle que esto que he tratado de explicarle en esta tarde no ha cambiado. La desobediencia a Dios sigue. Repita conmigo, por favor, en esto yo quiero ser enfático. Sigue trayendo consecuencias funestas a la vida de los creyentes. La desobediencia al Señor. Por el contrario, la obediencia trae tremendas bendiciones. Trae paz sobre la vida de aquellos que confían en Dios. Y usted, que hoy está por primera vez, que alguien le dijo, conéctate, un ratito, conéctate. Quiero decirle que esta palabra también es para usted. Si tú recibes esta palabra en tu corazón, si tú aceptas esta palabra en tu corazón, te aseguro, tu vida va a cambiar como ha cambiado la vida de muchos de los que han confiado y creído en Jesús. Ven a Jesús, confía en Jesús y haz de esta palabra tu norte, tu guía, tu brújula, tu camino. Padre, te doy gracias por tu amor y tu bondad, tu maravillosa misericordia. Te doy gracias, Padre bueno, porque nos dejaste tu palabra, tu palabra, Señor. Una palabra, Padre bueno, que nos ayuda cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, si la obtenemos en nuestras vidas. No solo leerla, sino que aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver que tu palabra es nuestra protección y es nuestro andar y es nuestro caminar. Te pido, Padre bueno, por aquellas personas que hoy han estado por primera vez, tú puedas bendecirlas, tocar sus vidas, sus corazones. Te damos muchas gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de Jesús. Amén.